Hola chicas, hola chicos. Como siempre, yo soy Pau, profesor de las asignaturas de biología de la Academia Prueba de Números. Y bueno, aquí estamos para echarle un vistazo a la segunda parte de este examen que teníamos de psicofisiología. Habíamos echado un vistazo en la primera parte a varias preguntitas y ahora vamos a echarle un vistazo, bueno, pues a la otra mitad. Como siempre, como os dije en la parte anterior, si tenéis cualquier duda, dejádnoslo en los comentarios. Siempre estamos encantados de echaros un cable si podemos ayudaros en algo. Y por supuesto, pues como siempre, si le dais un me gusta, si os sirve este vídeo, pues siempre sería de mucha ayuda, ¿vale? Seguimos pues con la preguntita que nos toca ahora, que se centra en los sistemas motores, la contracción muscular. Nos dicen, se lleva a cabo en el asta ventral de la médula espinal, produce un potencial de placa terminal en la fibra muscular, provoca el distanciamiento entre los filamentos de actina y miosina y se inicia con la liberación de serotonina por parte de la motoneurona inferior. Bueno, aquí varias cositas. La primera, se lleva a cabo en el asta ventral de la médula espinal. Esta podría ser muy atractiva, teniendo en cuenta que, bueno, quizás hayamos estudiado ya un poco la morfología de las vías aferentes y demás. Pero no, la contracción muscular se lleva a cabo en el músculo, ¿no? Quiero decir, quien se contrae es el músculo. La sinapsis neuromuscular, asimismo, también se da básicamente en el músculo. Pero es en el asta ventral de la médula espinal donde viven las motoneuronas que establecen conexiones con los músculos esqueléticos. Esto sí es cierto, pero no debemos confundir estas cositas, ¿vale? Produce un potencial de placa terminal en la fibra muscular, correcto. La básicamente estimulación que se da en el músculo se conoce como el potencial de placa, es el nombre que recibe en cuanto a lo que es la estimulación provista por la sinapsis neuromuscular. El distanciamiento entre los filamentos de actina y miosina no es lo que sucede la yuxtaposición, es decir, la aproximación. No se alejan, se acercan y superponen, por tanto, no es un distanciamiento. Bastante fácil en este sentido. Y se inicia con la liberación de serotonina. Tened cuidado, el neurotransmisor de la contracción muscular es la acetilcolina. Muy importante tener en cuenta cómo funciona la sinapsis neuromuscular, etcétera, etcétera, ¿vale? Si no, echadle un vistacito, receptores nicotínicos, el calcio, bueno, la interacción con la troponina y la tropomiosina, cosas que tenemos que conocer, ¿vale? Seguimos. La imagen de un objeto localizado en el hemicampo visual derecho puede proyectarse sobre la hemirretina nasal medial derecha. Nos dice que todas son ciertas, se procesará en el tálamo izquierdo y se procesará por el tracto óptico izquierdo. Aquí directamente os voy a decir que todas son ciertas y es importante tener en cuenta varias cositas. Lo primero, la información de los sistemas visuales se lateraliza y en específico presenta un nivel de decusación gracias a pues, el quiasma, etcétera, etcétera, ¿no? Recordad que son las hemirretinas nasales las que decusan, ¿vale? Y por tanto, pues evidentemente, en este caso, pues nos dicen, se proyecta sobre la hemirretina nasal derecha, correcto, poco misterio más. También nos dicen que se procesará en el tálamo izquierdo y que se procesará por el tracto óptico izquierdo. En este aspecto hay que tener cuidado, el tálamo izquierdo, el núcleo geniculado lateral específicamente, es quien procesará esto y esta información se trasladará a través del tracto óptico izquierdo a la salida del núcleo geniculado. Así que, bueno, un poquito de misterio, todas son ciertas. No hay mucho más que decir. Hay que tener mucho cuidado con la forma en la que se establecen las estructuras de, bueno, lo que es la vía geniculoestriada, ¿no? El conjunto de parámetros que son importantes aquí y que, bueno, pues como siempre hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado con ellos. Seguimos pues con la siguiente, nos dicen la información de la vía espinotalámica, aquella que se conoce como la anterolateral, decusa en el bulbo raquídeo, la médula, el tálamo o la protuberancia. En este caso, bastante facilito, yo creo, si más o menos hemos estudiado las vías del sistema o los sistemas somatosensoriales. Hablamos básicamente de la médula espinal. Recordad que en la vía espinotalámica se da la decusación de la segunda neurona justo después de la sinapsis en el asta dorsal. La segunda neurona se desplaza para ascender contralateralmente a través de las regiones de las columnas laterales. Poco misterio más. En el caso de la vía lemniscomedial, que es la otra contraposición, la decusación, ya habíamos visto una pregunta anteriormente, si os acordáis, se da en el bulbo raquídeo, después también de la sinapsis con la segunda neurona, y esta segunda neurona decusa para tomar el ascenso de lo que es el lemniscomedial. De nuevo, algo que ya hemos visto, seguramente una preguntita que tendréis bastante controlada. Los sistemas somatosensoriales y sobre todo el contraste entre estas dos vías es crítico, súper importante.
Nos dicen el retraso temporal interaural, aquella diferencia que se da entre las dos, la información de los dos oídos, ¿no? Y en este caso a nivel de las diferencias de tiempo específicamente, ¿no? Se codifica en el colículo superior, permite identificar la duración de un estímulo, facilita la localización del sonido y se codifica en el colículo inferior. Específicamente en este caso, ya lo vimos en la primera parte, así que si no le habéis echado un vistacito, echadle un ojo, ¿vale? Nos concentramos, bueno, en hablar un poco de las características de las diferencias interaurales y dijimos que tanto temporal como de fase como de intensidad sirven al propósito de localizar el sonido específicamente en el plano horizontal. Recordad que hay muchas características que debemos conocer, un poquito las diferencias de tiempo, ¿no? En milisegundos, que somos muy sensibles, ¿no? Incluso en diferencias de hasta 1 grado, que aquí la estructura o las estructuras importantes son las divisiones medial y lateral de la oliva superior, ¿vale? Acordaos que es una estructura que está presente en las vías auditivas, las estrías acústicas. Así que bueno, lo dicho, diferentes características que yo creo que de la localización del sonido, si las hemos estudiado, y ya es un tema que es trabajoso y que hemos tenido tiempo de madurar, pues bastante sencillito, ¿vale? Cuidado, no caigamos con estas trampas que a veces podemos confundir el tema de las diferencias interaurales con, pues la codificación de la frecuencia, por ejemplo, ¿no? Y hay que tener cuidadito con eso. Cuando saboreamos un pastel de manzana, ¿se activan exclusivamente las papilas fungiformes? No, se activan varios grupos de papilas, evidentemente, aunque hay algunas más específicamente asociadas a los estímulos somáticos por su densidad en mecanorreceptores y demás. Hay una activación de varios grupos de papilas, de varios tipos de papilas gustativas, perdonad, ¿no? Las partículas dulces pasarán directamente a través de los canales iónicos de las células receptoras gustativas. Tampoco. Recordemos que las partículas, las moléculas, ¿no? La sacarosa, la fructosa, se acoplan a receptores. Y por tanto la interacción, sucede igual que en el amargo y el umami, no implica el paso al interior de la célula. Mucho cuidado. Y también, no son neuronas estas células. Se producirá un potencial de acción en las células receptoras gustativas. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Tenemos que tener en cuenta básicamente que no son neuronas, se producirá un potencial de receptor que permitirá pues, que se libere o la serotonina o el ATP o el neurotransmisor que sea. Cuidado también con eso, ¿vale? La representación del sabor dulce se procesará en la corteza insular después de pasar por el tálamo, después de pasar específicamente por el núcleo ventral posterior. Ya lo dijimos en la primera parte, de nuevo, si no, echadle un vistacito al vídeo anterior, ¿vale? Las células bipolares de centro ON, nos dicen, tienen campos receptivos más grandes en la fóvea que en la periferia de la retina. Bueno, hay que tener una cosa clara y es primero el principio de conectividad convergente que se da a través de lo que es la circuitería retiniana. ¿Vale? Recordemos que cuando hablamos de campo receptivo de una célula bipolar o una ganglionar, hablamos de básicamente los fotorreceptores con los que se conectan, ¿vale? Por tanto, esa extensión de la conectividad. Y segundo, la fóvea es la zona de mayor agudeza visual, donde por tanto los campos receptivos son pequeños, muy pequeños, como los píxeles en una pantalla, ¿no? Y por tanto, bueno, no tendría mucho sentido. Emiten potenciales de acción, aunque para nosotros son neuronas, emiten potenciales de receptor. Son las ganglionares las primeras en emitir potenciales de acción. ¿Se encuentran en la capa más interna de la retina? No, se encuentran en la capa media de la retina, hay que tener cuidadito con esto, y responden cuando la luz incide sobre el centro de su campo receptivo. Correcto, una célula de centro ON, ya sea bipolar o ganglionar, se define como una célula que ante la caída, ¿no? Ante la incidencia de luz sobre el centro de su campo receptivo, del grupo de fotorreceptores que conforman ese centro, básicamente se estimula y se activa, y por tanto, pues enviará una información pertinente, ¿no? Bastante sencillito, bastante obvio. Yo creo que si hemos estudiado los sistemas visuales, es algo con lo que no vamos a tener ningún tipo de problema, ninguno. La transducción de los gustos amargo y dulce, un poquito hemos hecho spoiler aquí, pero bueno, se lleva a cabo a través de receptores y por tanto de un sistema que se asemeja mucho al funcionamiento de los receptores metabotrópicos que ya estudiamos en el pasado, si os acordáis. Básicamente receptores de membrana acoplados a proteínas G con una cascada de procesos, ¿no? Ya una serie de segundos mensajeros, etcétera, etcétera, que son importantes en este sentido. No dependen de canales iónicos, no dependen de la apertura y por tanto la entrada de iones para elicitar una activación. Dependen básicamente del acoplamiento de una molécula a un receptor que entonces sí activará una cascada de segundos mensajeros. Por tanto, no hay relación con canales, no hay paso de iones, no hablamos del salado ni del ácido. Recordad que en el salado es importante los iones de sodio y en el ácido los iones hidrógeno, los protones. ¿Vale? Por tanto, tengamos un poquito de cuidado.
¿vale? La del cerebelo ya la hemos visto anteriormente, así que esta nos la vamos a saltar. De nuevo, echadle un vistacito. Os estoy metiendo así mucho spam, pero bueno, os va a venir muy bien. Si no habéis visto la primera parte, echarle un ojito, ¿vale? Respecto a la corteza visual primaria, nos dicen, tiene una organización retinotópica. Me gusta, la organización retinotópica es básicamente el tipo de organización que seguimos en los sistemas visuales en base al punto del campo visual. Hablamos de una organización correlativa que se extiende hasta la corteza visual primaria. ¿Vale? Recordad, la fobia se representa en las regiones más laterales de la corteza visual primaria, toma la mayor amplitud de la corteza visual primaria, bueno, todo derivado un poco de la utilidad, ¿no? Y del carácter, como siempre, adaptativo de los sentidos y de la percepción. Presenta columnas de dominancia ocular, correcto. En la corteza visual primaria encontramos una codificación vertical que se basa en las diferencias, ¿no? Por tanto, de la información ocular del ojo, básicamente, ¿no? De si vienes del ojo derecho o del ojo izquierdo. No lo confundamos esto con los hemicampos, no tiene nada que ver. Simplemente, pues que sí que hay una diferencia de esta información sesgada por la dominancia ocular, que posteriormente sí que es integrada para generar, pues, esta binocularidad y, por tanto, la visión de profundidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Específicamente hay que saber que en la corteza visual primaria, aunque hay esta diferencia, ¿no? Aunque hay esta, digamos, separación de la información, muchas neuronas son binoculares, es decir, ya integran esta información de ambos ojos. Y finalmente integra la información proveniente de ambos ojos en sus capas binoculares. Ay, Pau, ¿cuántos spoilers nos estás haciendo hoy? Es completamente correcto, es una de las características, de asociación de convergencia, ¿no? Que así como en otros córtex, pues en la corteza visual primaria, en V1, pues también sucede, ¿no? Entonces, bueno, tengamos un poquito cuidado con esto y ya está. Prudencia siempre, prudencia con la organización y especialmente con la organización cortical, algunas de las características visuales o de la corteza motora. A veces hay que, con la neuroanatomía, ir con pies de plomo, ¿no? En este caso, muy citoarquitectónico todo. Pero indistintamente, quiero que seáis prudentes y que la base la tengáis bien clara. Nos dicen, cuando una sustancia salada entra en contacto con los canales iónicos receptores del gusto salado, recordemos que una sustancia salada no es salada por otra cosa que por el hecho de que libera iones de sodio y en la saliva, pues estos acaban llegando a los poros gustativos y entrando, ¿no? Interactuando con los receptores, o mejor dicho, con los canales iónicos dependientes de sodio de las células sensibles, ¿no? Y que se encargan, pues, de esta codificación. Así que una de las cosas más simples es identificar aquí a nuestro sujeto, saber lo que significa salado y de quién depende, ¿no? Básicamente, estos canales permiten la entrada de sodio, son canales no regulados, pasivos, podríamos incluso decir. No generan potenciales de acción en la célula receptora, una célula receptora no genera potenciales de acción. Mucho cuidado con este dato, pues es algo que ya hemos dicho, hemos repetido, pero que aún así es importante. Permiten la salida de calcio porque son canales regulados por voltaje, no son canales regulados por voltaje, e incrementan la producción de un segundo mensajero. Esto sucede en amargo, dulce y umami. Ya lo hemos visto, ya lo hemos comentado, pero bueno, hay que repetirlo porque también la repetición es una buena compañera de cara a este tipo de cositas, ¿vale? Respecto a las áreas corticales del sistema motor, ¿la planificación de las acciones se lleva a cabo en la corteza temporal? No, la planificación de las acciones es función de la corteza prefrontal, la región donde se, digamos, planifica, ¿no? Lo que queremos hacer, qué queremos hacer, ¿no? Luego ya esta información se ha trasladado a las regiones premotoras y posteriormente a la corteza motora primaria y quizás a otras regiones si fuera pertinente, ¿vale? Cada motoneurona superior, aquella presente en la corteza, inerva una única unidad motora. Cuidado con esto, las unidades motoras se definen como la motoneurona alfa y el conjunto de fibras extrafusales a las que ésta inerva, y hay que tener cuidado porque motoneuronas superiores son aquellas que viven en la corteza, motoneuronas inferiores son aquellas que viven en la médula espinal, ¿vale? Si hablamos de las conexiones espinales. Y por tanto puede ser fácil confundirse, puede ser fácil pensar en ellas como lo mismo, pero realmente no lo son. Hablamos de motoneuronas inferiores para la formación de la unidad motora. Cuidado con eso. La corteza premotora, no promotora, fallo aquí, está formada por una única área con un único mapa del cuerpo. No, las regiones premotoras están formadas por una plétora de estructuras, de hecho son cosas que tenemos que saber, divisiones ventrales, divisiones dorsales, los campos oculares frontales, las regiones suplementarias, tanto la suplementaria como la presuplementaria. Hay de nuevo, un abanico de muchas regiones importantes en las regiones premotoras, ¿vale? Al contrario de lo que ocurre en la percepción, la dirección del procesamiento se inicia en áreas jerárquicamente superiores, donde todo se planifica, donde se establecen las cosas más importantes, y después la información fluye hacia áreas inferiores, donde finalmente en la corteza motora primaria se envían estas escenas motoras, ¿no?, que decimos nosotros en nuestras clases, y por tanto toda esta información es enviada secuencialmente a los músculos, que
tenga que contraerse, evidentemente con una regulación y una modulación provista por los ganglios basales y el cerebelo, que como bien sabemos son agentes indispensables para todo esto. Súper importante. Cuando entramos a hablar de los sistemas motores, una de las cosas en las que yo a mis chicas les hago más énfasis en las clases es cuidado con el establecimiento básico. Y honestamente, los fundamentos son algo crítico, como en todo, ¿no? Pero de verdad, en los sistemas motores comprender la jerarquía ayuda mucho a tener una visión general y sobre todo a no confundirnos con la percepción y la ejecución, ¿no? Los sistemas efectores son distintos de los aferentes, así que, bueno, tengamos cuidado, simple y llanamente. Esta ya la hemos visto también, pero el mecanismo fisiológico que permite identificar la intensidad depende de la codificación de frecuencia y del código de población, básicamente dos códigos que empezamos estudiando desde el principio y machacamos, pero con los que hay que tener cuidado, chicos, hay que tener mucha prudencia con estos términos y con la aplicabilidad de los mismos. En cada tema veremos ejemplos probablemente diferentes, dependientes de la concentración, de la frecuencia de estimulación. Este tipo de cosas pueden ser un poco críticas, así que os recomiendo que tengáis esa especificidad bien tomada, ¿vale? Recordad que la adaptación hace referencia a la duración y por tanto no hablaríamos de ninguno de estos y bueno, evidentemente la última pues habla por sí sola, hace referencia a lo mismo, entonces no. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia con todo esto, de verdad. La base. Y la base especialmente de la introducción a los sistemas sensoriales es súper importante. Para mí, por lo menos, yo le doy mucho énfasis a esto. Cada motoneurona alfa, ya hemos hablado de lo que es aquella motoneurona que vive en el asta ventral y que inerva un grupo de fibras extrafusales del músculo o los músculos pertinentes, ¿no? Inerva una única fibra muscular. No, inerva un grupo, inerva todas las fibras de un músculo y su antagonista. No, una motoneurona alfa no tiene por qué inervar a todas las fibras de un músculo y menos al músculo antagonista de este. Inerva todas las fibras de un músculo, de nuevo. Hemos dicho que no inerva a todas las fibras que hay en un músculo. Las unidades motoras, que es motoneurona más fibras extrafusales o fibras musculares, puede ser una motoneurona y 10 fibras, pero no todas las de un músculo, ¿vale? Inerva varias fibras musculares y forma, por tanto, una unidad motora. Bastante fácil, bastante simple. De hecho, una definición de la cual también hemos hecho un poquito de spoiler. Ya me perdonaréis, hoy estoy haciendo mucho spoiler a las cosas, ¿no? Estoy como avanzándome mucho al contenido. Es a veces un poco también la necesidad de explorar y de extender los conceptos que nos lleva, pues, inherentemente a responder otras preguntas que, justamente como esta, pueden ser muy facilitas, ¿no? La regulación aferente del dolor también la hemos visto anteriormente, hay algunas aquí un poco repetidillas. Básicamente se centra en la interacción entre mecanorreceptores y los nociceptores, ¿no? Cuando nosotros nos cortamos, ¡ay, me duele!, ¿no? Me aprieto porque me duele. Esa interacción disminuye y provoca, pues básicamente, el descenso en los niveles de la proyección nociceptiva debido a que se activa este sistema de la analgesia aferente, ¿vale? La corteza motora primaria se encarga de la estrategia, tiene una representación de cada parte del cuerpo proporcional al tamaño de esta parte del cuerpo, se encuentra en la zona más rostral del lóbulo frontal o codifica patrones de movimientos complejos. Aquí varias cositas, como siempre, a tener muy en cuenta. Hay que desplegar una serie de conceptos que yo creo que son críticos y que cuando estudiamos especialmente la organización cortical, podríamos decir, de los sistemas motores, para mí es muy importante tenerlo en cuenta. Y es básicamente que la estrategia motora depende, en esencia, de las regiones premotoras, de qué movimientos se tienen que llevar a cabo, ¿no? De planificar esas escenas de movimientos. Esas son las regiones premotoras. Por tanto, la corteza motora primaria sería más un ejecutor, ¿no? De donde básicamente se lleva a cabo ya la ejecución de esas escenas ya planificadas, ¿no? Ya establecidas, ya decididas. Presenta una representación, valga la redundancia, ¿no?, de cada parte del cuerpo. Sí, correcto, hay una organización que sigue la morfología, el homúnculo motor, básicamente, pero hay que tener en cuenta que no, y digo no, es proporcional al tamaño. No sigue la proporción del cuerpo. Es distorsionada esta representación. Hay que tener mucho cuidado. Sigue básicamente las capacidades de movimiento y sobre todo en base a la precisión, no a la fuerza. ¿Vale? A la precisión, sobre todo los dedos altamente representados, la lengua altamente representada. ¿Por qué? Porque permiten movimientos más finos, más sutiles, más, quisiera decir elegantes, pero bueno, entendéis a qué me refiero, ¿no? ¿Se encuentra en la zona más rostral del lóbulo frontal? No, en la zona más rostral, la más anterior, la más pa'lante, está la corteza prefrontal. La corteza motora primaria, perdonad, se ubica en el giro precentral, digamos en la parte más caudal del lóbulo frontal.
¿vale? Del lóbulo frontal, no del cerebro, ¿eh? No confundamos una cosa con la otra. Codifica patrones de movimientos complejos. Esas escenas las puede ir enviando para activar diferentes músculos simultáneamente, aunque impliquen, bueno, pues levantar los brazos mientras estoy corriendo, ¿no? Yo qué sé. Me invento una tontería aquí, pero entendéis, ¿no? Puede enviar esas escenas de movimientos que decíamos y por tanto está implicado en diferentes aspectos, pero no en la estrategia, no están en la parte más rostral, bueno, lo que hemos visto básicamente, ¿no? Yo creo que bastante sencillito, sí, de nuevo, hemos estudiado esas características en esencia. Indica cuáles de los siguientes núcleos forman parte de las vías auditivas: colículo inferior, glomérulos, no. Lo hemos visto también anteriormente, los glomérulos son las estructuras, bueno, esas pequeñas asambleas esféricas, ¿no? Donde se da la conexión entre las células ciliadas olfatorias y las células mitrales, en el bulbo olfatorio, básicamente. El tálamo sí que pertenece a las vías auditivas, el núcleo geniculado medial, pero no me dicen realmente tres estructuras auditivas, así que glomérulo, fuera, no. Colículo inferior, el tálamo y el núcleo olivar superior. Este me gusta bastante, nos lo vamos a quedar de momento porque está bastante guay. Los colículos inferiores, recordad que son estructuras también conocidas como los núcleos cuadrigéminos, ubicados en las porciones más dorsales del mesencéfalo, justo por debajo de los colículos superiores, y son el relevo fijo de las vías auditivas. Tálamo, de nuevo, ya lo hemos comentado, y el núcleo olivar superior también lo hemos visto cuando hablábamos anteriormente de lo que son básicamente los patrones de localización del sonido, ¿no? Como la oliva superior, medial y lateral están muy implicadas en las diferencias interorales y por tanto la localización en el plano horizontal. El colículo superior, esto es de la visión. El colículo superior, esto es de la visión. Recordad que, bueno, salvo por esto, pues básicamente hay que saber identificar, simple y llanamente. Los colículos superiores están muy implicados, recordad, en el tema de la visión ciega, la vía tectopulvinar, en los movimientos de los ojos hacia estímulos en el campo visual, especialmente si aparecen repentinamente. Bueno, cositas importantes, cositas muy importantes que yo creo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Tienen un papel central en la vida social de los animales: oxitocina y vasopresina, y testosterona y estradiol, la somatotropina y la corticotropina, y la tiroxina y el cortisol, la dopamina, el GABA, la progesterona y la testosterona, la prolactina, el cortisol, la hormona folículo estimulante y luteinizante. Bueno, podríamos decir que casi todas las hormonas y todos los neuropéptidos están de alguna forma, ¿no?, ya sea directa o indirectamente, relacionados con la conducta, y podríamos trabajar el discurso de que quizás también todas están relacionadas con la vida social, ¿no? De una forma u otra, más o menos, en algún tipo de medida, ¿no? Pero bueno, yendo directamente a lo que nos interesa, una de las cosas, cuando yo pienso en la conducta social de los animales, a nivel de sistema neuroendocrino, porque esta pregunta es de sistema neuroendocrino como la copa de un pino, es la oxitocina. La oxitocina tiene que ser el llamativo aquí, ¿vale? La oxitocina, recordad que tiene funciones sexuales también, que está relacionado con el reflejo de lactancia, la vasopresina, control de líquidos, ¿vale? La bulimia. Ambas son liberadas por el hipotálamo y almacenadas por la neurohipófisis. Ambos pueden comportarse como hormonas, pero también como neurotransmisores, de ahí lo de que los neuropéptidos también sean válidos como oxitocina y vasopresina. Y los esteroides, la testosterona y el estradiol, son dos hormonas gonadales. Evidentemente yo creo que conocemos más o menos sus funciones, pero por supuesto tienen influencia en la vida social, son muy importantes en diferentes procesos, de hecho, que estudiaréis más adelante también, entonces tampoco hace falta que entremos en demasiado detalle. Con respecto a hormonas hipotalámicas, aquí hay un pequeño error, no hablamos de tropinas. Si se llama tropina, sale de la adenohipófisis y no del hipotálamo, ese es un truco. Si veis una hormona que se llama RH por sus iniciales, pensad en hormonas hipotalámicas siempre. Si se llama RH, lo libera el hipotálamo. Eso es así. Una releasing hormone, o también conocida en castellano como hormona liberadora, es básicamente un elemento, ¿no? Una sustancia liberada por las células neurosecretoras del hipotálamo. Hormonas adenohipofisarias no son la tiroxina y el cortisol, estos son hormonas finales, específicamente liberadas por la tiroides y por la corteza adrenal. Dopamina y GABA son sustancias que pueden regular la liberación de otras hormonas o de otros neuropéptidos, pero en este caso no son factores liberadores hipotalámicos. Las hormonas adenohipofisarias, la progesterona y la testosterona, son gonadales y son finales, no son factores adenohipofisarios ni hormonas adenohipofisarias, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Y la prolactina y el cortisol no son sustancias neuropeptídicas, a pesar de que pueden tener ciertas interacciones a nivel de neurotransmisión. Las hormonas esteroideas, folículo estimulante y luteinizante, bueno, en este sentido tendríamos que hablar realmente de testosterona y estradiol, así que, bueno,
no hay mucho más que decir, ¿vale? Sobre todo es la característica de la vida social, perdonad, de los animales que nos interesa aquí destacar y relacionarlo con la oxitocina, básicamente, ¿vale? Aunque la vasopresina también, por supuesto, se ha demostrado que tiene interacciones y que tiene importancia en este aspecto, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes secuencias de relevos sinápticos está especialmente implicada en transmitir información para la regulación de la ingesta? Vemos que aquí el bulbo olfatorio es predominante y que hay una serie de transmisiones. La primera ya os digo que es incorrecta. Recordad, el olfato, que vemos aquí que nos hablan de bulbo olfatorio, yo creo que es bastante obvio, ¿no?, que es el olfato, pero el olfato es el único sentido en el cual la información no pasa por el tálamo antes de alcanzar la corteza. Por tanto, esto es completamente falso. Bulbo olfatorio y corteza piriforme, en ambos casos está bien, ¿vale? Vamos a ver si es ninguna de las anteriores o no. Tálamo es un relevo que puede estar presente. Y finalmente, hipocampo o hipotálamo. En este caso, aunque hay una serie de peros que podríamos establecer, la correcta es la C, que nos dice que el hipotálamo es el destino de esta información. Y aquí realmente, también lo estudiaréis más adelante cuando evaluéis la ingesta, pero básicamente el hipotálamo es un centro gestor de estos procesos asociados sobre todo a la regulación homeostática, la sed, la ingesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es normal que la información olfativa vaya al hipotálamo para ejercer algún tipo de presencia, procesamiento, aportar algo, ¿no?, específicamente a la ingesta, ¿no?, que tiene que ver, pues, evidentemente con la comida y evidentemente también tiene mucho que ver con la información olfatoria como tal, ¿vale? Nos dicen, respecto a la luz visible para el ojo humano, ¿incluye los rayos infrarrojos? No, incluye el espectro de luz visible, pero no los rayos infrarrojos. Estos están fuera del espectro de luz visible. El color azul es una radiación electromagnética de alta frecuencia. Pues básicamente esto es correcto, es una radiación electromagnética de alta frecuencia y de baja longitud de onda, realmente está en la parte baja del espectro de luz visible si nos basamos en la longitud de onda, pero si hablamos de la frecuencia, como la relación entre estas dos variables físicas es inversa, como los colores azules presentan longitudes de onda bajas, implican a frecuencias altas, por tanto completamente cierto. Corresponde a longitudes de onda de 100 a 1000 nanómetros, no, realmente está entre unos 400 y pico, 300 y pico hasta unos 700 y pico, ¿vale? Por poner un poco así los números en perspectiva, ¿vale? De 300 a 700. Realmente hay connotaciones diferentes y si lo consultáis, pues veréis que hay variaciones con respecto a estos números. El color rojo es una radiación electromagnética de longitud de onda corta. No, es de longitud de onda larga. Está en la parte de arriba del espectro de luz visible en cuanto a longitudes de onda se refiere. Entonces, bueno, poco misterio más, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Respecto a la información del tacto, es captada por mecanorreceptores y transportada por fibras A beta. Correcto, la información del tacto es captada por mecanorreceptores y las fibras que transportan dicha información son fibras A beta. Las A alfa son aquellas reservadas a la propiocepción. Acordaos, ¿vale? Las A alfa están más mielinizadas y son más gruesas que las A beta, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Es captada por mecanorreceptores? Sí. ¿Y transportada por fibras de pequeño diámetro? No. Ya hemos dicho lo que es. ¿Es captada por fotorreceptores? Desde luego que no. ¿Viaja por los axones de los receptores de forma más lenta que la información nociceptiva? Tampoco. La información nociceptiva es transportada o por fibras A delta o por fibras C. Las C son las amielínicas y por tanto A beta es más rápida que A delta y que C. En ese sentido, bueno, pues la velocidad de transmisión ya habla un poco de cuál llega antes y cuál es procesada antes, ¿no? Poco misterio más con respecto a todo esto. ¿La vía anterolateral tiene los somas de sus segundas neuronas en el bulbo raquídeo? No, esa es la lemniscomedial. Acordaos, la espinotalámica o anterolateral presenta los somas de las segundas neuronas en las astas dorsales de la médula espinal. ¿Transmite información de temperatura y dolor? Sí, la verdad es que sí. ¿Utiliza fibras del nervio trigémino? No. ¿Está formada por fibras gruesas y mielinizadas? No, eso es la vía lemniscomedial. La espinotalámica, como recoge información nociceptiva y térmica, implica fibras A delta o fibras C y por tanto fibras poco o nada mielinizadas. Esa es una de las cositas que tenemos que recordar, muy importante con respecto a lo que es la transmisión de esta información y a cómo se gestiona, ¿vale? El sistema auditivo modificará una fuente sonora como localizada en el lado izquierdo, o identificará una fuente sonora como localizada en el lado izquierdo, si la onda sonora, vamos a ver, hay que tener mucho cuidado, llega a la oreja izquierda con más alta frecuencia e intensidad que a la oreja derecha, llega a la oreja izquierda antes y con más intensidad que a la oreja derecha,
activa la corteza auditiva derecha, pero no a la corteza auditiva izquierda, y activa la cóclea izquierda, pero no a la cóclea derecha. Podríamos pensar que realmente cuando nosotros identificamos algo, ¿no? Una fuente, un sonido, ¿no? Como que viene del lado izquierdo, sí, esto evidentemente activa la cóclea izquierda, pero no a la derecha. Pero recordad que el sonido se propaga y al final, a no ser que haya unas circunstancias muy especiales o muy específicas, activará ambos oídos. La derecha, la cóclea derecha, se acabará activando. Quizás con más retardo, quizás con un poco más de latencia, porque el sonido tarda en viajar, pero se activará. Activa la corteza auditiva derecha, pero no la izquierda. Esto también podríamos pensar, ¿no? Como las vías auditivas presentan un grado de contralateralización, es normal que se active la corteza auditiva derecha y, por tanto, que me permita eso identificar como que el estímulo viene de la izquierda. Pero la localización no depende del hemisferio que se active. La localización depende de si se activa más o menos diferentes regiones de la oliva superior y, por tanto, de lo que en esencia son las diferencias interaurales. Entonces, no depende de la corteza. Y de hecho, recordad que las vías auditivas son las de las pocas o de las únicas, ¿no? Que debido a que tienen 3 tipos de proyecciones, presentan un grado de proyección que es tanto ipsi, contra como bilateral, ¿vale? Algo importante a tener en cuenta. Llega a la oreja izquierda antes y con más intensidad, o llega a la oreja izquierda con más alta frecuencia. Esto podría generar dudas, pero recordad que la localización del sonido no depende de la frecuencia. Realmente sí, pero vamos a quedarnos con lo importante y lo específico. Lo importante y específico en este caso es que tengamos en cuenta que para saber que un sonido llega del lado izquierdo, eso lo que implica es que primero llegue al oído izquierdo, que se active primero la oreja izquierda, como nos dicen aquí, ¿no? Y eso depende básicamente de nuevo, el retardo temporal o la diferencia temporal entre los dos oídos, que llegue primero al izquierdo, ¿no? Yo me apunto al derecho, pero es el izquierdo, ¿no? Y la intensidad, es decir, el volumen, también jugará un papel aquí, porque existen las diferencias interaurales de intensidad, que en función de la frecuencia, ¿no? De si hablamos de un tono agudo o grave, continuo o no, pues básicamente esto jugará un papel. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta que lo importante para que un sonido se pueda identificar como que viene del lado derecho o izquierdo es que primero llegue al oído ipsilateral y que llegue con mayor intensidad, ¿no? Si el sonido llega al oído ipsilateral antes y con mayor intensidad, se identificará como que llega de ese lado, ¿vale? Por tanto, aquí importante. La frecuencia, de nuevo, no tiene sentido que hablemos de que llega con más alta frecuencia, sino un oído captaría una información más aguda y el otro más grave. Y esto rara vez suele ser el caso, ¿vale? Luego hay diferentes circunstancias, fenómenos que son específicos y especiales, ¿no? Pero no. Si no, sería un caos y un colacao nuestra percepción, entonces no tiene mucho sentido. El primer y el segundo dolor son resultado de 2 tipos de terminales nociceptivos. No se captan a través del mismo tipo de terminal, de los receptores nociceptivos pertinentes, ¿no? Los tipos de vías espinotalámicas, bueno, podríamos decir que hay 2, pero solo hay una vía espinotalámica si hablamos del dolor, entonces no. 2 tipos de fibras diferentes, me gusta, recordad que el dolor que llega antes, el dolor primario, es aquel que es más agudo y más puntual y depende de fibras mielinizadas, y el dolor más sordo, el segundo dolor, aquel que es como más tónico, depende de fibras nada mielinizadas, fibras C, ¿vale? Por tanto, 2 tipos de neurotransmisores en este caso pues no vendrían a jugar. Y en última instancia, en el sistema olfatorio, el patrón temporal de descarga de las neuronas sensoriales puede aportar información acerca de algo súper importante de cara al examen. En el sistema olfatorio, el momento en el que una neurona se activa también puede ser determinante para identificar o para codificar, mejor dicho, el olor en sí mismo. Por tanto, si nos fijamos en todas estas preguntitas, el momento en el que se da la descarga nos puede estar indicando el olor que se está percibiendo. Y por tanto, 2 neuronas que perciban el mismo odorante pero que descarguen en momentos distintos pueden estar codificando 2 olores distintos, aunque el odorante, la concentración y el receptor sea el mismo. Muy importante esto, es una de las capacidades y una de las características que a veces se nos escapan, pero que están ahí en el sistema olfatorio. La distancia no tiene mucho sentido en este caso, aunque quizás podría confundirnos, cuidado con eso. La procedencia espacial del olor tampoco, eso dependerá más de la concentración y de, por tanto, realmente cómo y cuánto se activen las neuronas. Recordad que en este caso sí que son receptores neurosensoriales. Y la respuesta emocional, pues no, en este caso no tiene nada que ver con todo esto, ¿vale?
mucho cuidadito con estos exámenes, mucho cuidado con estas respuestas y estos conceptos. Sobre todo, quiero, aunque sea un poco repetitivo, quiero que tengáis en cuenta que una de las claves es no memorizar esto. No estamos estudiando el carnet de conducir, sino que estamos intentando establecer una buena base, ¿vale? Muchas de estas, como habéis visto, son preguntitas que seguramente no os habrán costado, ¿vale? Entonces, bueno, aprovechemos un poco eso, que son preguntas asequibles para ponernos a prueba, para poder comprender esos conceptos, y si hay alguna cosita que no tuvierais presente y que gracias a este vídeo pues lo habéis conseguido, pues como siempre os digo, dejadnos un me gusta, si tenéis algún comentario escribidnos, ¿vale? Siempre estamos encantados de veros, y nada, poquita cosa más, espero que, como digo, os haya servido mucho, y eso, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale, chicos y chicas? Que vaya muy bien.